Mayo de 1945. El mundo respiró por primera vez en 6 años. En las calles de París, Londres y Nueva York, la gente lloraba, se abrazaba, bailaba sobre los capós de los automóviles. Las campanas de las iglesias repicaban sin parar. Los periódicos titulaban con letras enormes: victoria en Europa. La guerra había terminado. Alemania había caído de rodillas. El monstruo estaba muerto. Para millones de soldados, aquella primavera significaba el fin de la pesadilla. El regreso a casa. El sabor del café caliente en una cocina familiar. Los brazos de una madre. La sonrisa de una esposa. Pero para más de 5,000 soldados americanos, la historia no terminó así. Para ellos, la guerra no terminó. Cambió de forma. Habían sobrevivido lo imposible. Habían resistido los campos de prisioneros alemanes, el hambre que encoge el estómago hasta convertirlo en piedra, el frío que penetra los huesos como agujas de acero, las noches interminables en barracones podridos donde los piojos eran el único calor disponible. Habían contado los días, habían grabado rayas en las paredes de madera con las uñas, una por cada amanecer que llegaba sin noticias, sin rescate, sin esperanza. Y entonces, en los primeros días de mayo, llegaron los soldados soviéticos. No los americanos, no los británicos, los soviéticos. Para aquellos hombres exhaustos, con los uniformes hechos jirones y los pómulos marcados por meses de inanición, aquellas figuras con el emblema de la hoz y el martillo representaban una sola palabra: libertad. Los soldados americanos lloraron, algunos cayeron de rodillas. Otros simplemente se quedaron de pie mirando al horizonte, sin poder creer que el infierno había terminado. Abrazaron a sus liberadores. Intentaron comunicarse con gestos, con sonrisas, con las pocas palabras rusas que nadie había aprendido, pero todos intentaban pronunciar. Los soviéticos respondían con gestos tranquilizadores, con panes de centeno y conservas, con palmadas en la espalda que decían: «Ya estáis a salvo, camaradas». Creían que lo peor había quedado atrás. Se equivocaban. La primera señal llegó con discreción. En lugar de marchar hacia el oeste, hacia las líneas americanas, hacia los puertos donde esperaban los barcos hacia casa, los condujeron hacia el este. Nadie lo anunció como una orden. Fue más sutil. Un oficial soviético explicó con paciencia y con calma que era necesario registrar a todos los liberados. Documentos, procedimientos, protocolo militar. Cuestión de horas, quizás un día. Los americanos asintieron. Tenía sentido. Las guerras generan burocracia incluso al terminar. Pero las horas se convirtieron en días. Los días en semanas. Las explicaciones continuaban llegando, siempre razonables, siempre tranquilizadoras. Problemas con los documentos de tránsito. Esperen aquí. Pronto vendrá alguien a buscarlos. La situación es compleja. Hay millones de desplazados en toda Europa. Sean pacientes. Nadie venía. Los soldados americanos esperaban en terrenos vallados, rodeados de alambre de espino, vigilados desde torres de guardia. Las instalaciones eran distintas a los campos alemanes. La comida era algo mejor. No había maltrato explícito. Pero la estructura era idéntica. Alguien decidía cuándo podían salir. Alguien controlaba cuándo podían comer. Alguien determinaba si podían enviar o recibir correspondencia. La respuesta a todas estas cosas era siempre la misma: todavía no. Existía un documento que lo impedía. En febrero de ese mismo año, con la nieve cubriendo los jardines del Palacio de Livadia, en la ciudad de Yalta, 3 hombres habían firmado el destino del mundo de posguerra: Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill y Joseph Stalin. El acuerdo que sellaron en aquella sala de mármol cubría docenas de asuntos: las fronteras de la nueva Europa, el juicio a los criminales de guerra, el futuro de Polonia y de Alemania. Pero entre sus cláusulas existía una disposición específica, clara, sin ambigüedad posible. El artículo 3 del Acuerdo de Yalta sobre prisioneros de guerra establecía que todos los soldados aliados liberados de campos enemigos debían ser repatriados a sus países de origen de manera rápida. No eventualmente. No cuando la situación logística lo permita. No con el tiempo. Rápida. Stalin había firmado.
Sus generales conocían el texto. El acuerdo era vinculante bajo las normas del derecho internacional y del honor militar que aquella alianza se había comprometido a respetar, y sin embargo, más de 5,000 ciudadanos americanos continuaban detenidos en la zona soviética, sin fecha de regreso, sin explicación oficial, sin que nadie en Washington pareciera saber exactamente qué estaba ocurriendo, o quizás algunos sí lo sabían y elegían no hablar. El capitán Robert Schill tenía 27 años cuando lo capturaron los alemanes cerca de Dresde. Era de Ohio. Su padre era mecánico. Su madre le había bordado una pequeña bandera americana en el interior del bolsillo del uniforme, para que siempre lleves algo de casa contigo. Le había dicho en el andén de la estación la última vez que lo vio. Pasó casi un año en cautiverio alemán. Aprendió a dormir con frío. Aprendió a ignorar el hambre. Aprendió que la supervivencia es ante todo una cuestión de disciplina mental. Decidir cada mañana que ese día tampoco sería el último. El 3 de mayo llegaron los soviéticos a su campo. Schill recordaría después en sus notas manuscritas que lloró durante casi una hora. No de tristeza, de alivio puro, de ese alivio que ocupa el pecho entero y no deja espacio para nada más. Preguntó cuándo partirían hacia las líneas americanas. El oficial soviético sonrió. Pronto, dijo. Una semana después, Schill marchaba hacia el este con un grupo de 300 hombres. Les dijeron que era un campo de tránsito en Polonia, temporal, mientras se organizaban los transportes. Cuando llegaron, Schill reconoció el paisaje con una claridad que le heló la sangre. Alambre de espino, torres de vigilancia, una verja con candado. Los mismos elementos que había aprendido a identificar durante 11 meses de cautiverio alemán, solo que los uniformes de los guardias habían cambiado. Donde antes había águilas del Tercer Reich, ahora brillaba la hoz y el martillo. La provolocca era la misma. El carcelero había cambiado de nombre. En la tercera semana de mayo, Robert Schill tomó una decisión. No esperaría más, no creería más promesas, no contaría más días en aquella tierra equivocada. Una noche sin luna, mientras el viento arrastraba nubes gruesas sobre el campo, se arrastró bajo la valla de alambre con movimientos lentos, milímetro a milímetro, conteniendo la respiración. El metal rozó su espalda, no se detuvo. Caminó 3 días hacia el oeste, solo, con el sol como única brújula y el miedo como único combustible. Cruzó ríos, bosques, caminos sin nombre. Comió lo que encontró. Durmió 2 horas cada noche. Cuando alcanzó las líneas americanas y un soldado del 7º Ejército lo detuvo, Schill apenas pudo hablar. Pero cuando encontró las palabras, las eligió con precisión quirúrgica. Hay americanos detenidos al este, cientos, quizás miles. Alguien tiene que saberlo. Lo llevaron ante un oficial de inteligencia. El interrogatorio duró 4 horas. El oficial tomó notas con urgencia, haciendo preguntas precisas. ¿Cuántos hombres había visto? ¿Cómo estaba organizada la guardia? ¿Si había observado señales de violencia o maltrato físico? ¿Cuántas torres de vigilancia contaba? ¿En qué dirección corría el alambre? Schill respondió todo, con fechas, con distancias estimadas, con nombres de los compañeros que había dejado atrás. El informe comenzó a subir por la cadena de mando. Llegó a un escritorio en el cuartel general de la Tercera Ejército. Y sobre ese escritorio, un general con 4 estrellas en el cuello y una mirada que pocas personas en el mundo se atrevían a sostener, leyó cada palabra. El general George S. Patton dejó el informe sobre la mesa. Miró el mapa de Europa que colgaba frente a él y no dijo nada durante un largo momento. El general George S. Patton leyó el informe 2 veces. No era un hombre dado a la duda. En 4 años de guerra había tomado decisiones en segundos que afectaban a miles de vidas. Había movido divisiones enteras como piezas de ajedrez sobre mapas manchados de café. Había dormido 4 horas cada noche y amanecido listo para pelear antes de que sus ayudantes terminaran de abrocharse las botas. La indecisión le parecía una forma de cobardía que no se permitía a sí mismo ni toleraba en los demás. Pero aquella mañana de finales de mayo, leyó el informe del capitán Schill 2 veces. Luego llamó al coronel Oscar Koch,
Koch era el jefe de inteligencia de la Tercera Armada, un hombre metódico, preciso, con la costumbre de presentar los hechos sin adornos ni suavizantes, exactamente el tipo de oficial que Patton necesitaba en ese momento. «Siéntese», le dijo Patton sin apartar los ojos del mapa, «y dígame exactamente qué sabemos». Koch había pasado 2 semanas recopilando información. El informe de Shield no era un caso aislado. Era el primero en llegar con suficiente detalle como para tomarse en serio, pero había más. Testimonios de otros soldados que habían conseguido cruzar hacia las líneas americanas por sus propios medios, fragmentos de conversaciones con oficiales soviéticos de enlace que dejaban escapar detalles sin darse cuenta, observaciones de pilotos de reconocimiento que habían fotografiado instalaciones en la zona soviética durante misiones de rutina. Koch extendió sobre la mesa una serie de fotografías aéreas. Círculos trazados con lápiz rojo marcaban estructuras reconocibles, barracones, vallas perimetrales, torres de vigilancia. Junto a las fotografías, páginas y páginas de testimonios transcritos, fechas, coordenadas aproximadas, estimaciones de población en cada instalación. Nuestra evaluación más conservadora, dijo Koch, es 4.000 hombres, la más probable entre 5.000 y 6.000. Patton se levantó y se acercó al mapa. Con el dedo señaló la zona soviética al este del río Elba. Luego señaló los puntos marcados donde se estimaba que se encontraban los campos. ¿Y no los están devolviendo? No era exactamente una pregunta, era la formulación más contenida posible de algo que por dentro ardía. «No, señor», respondió Koch. El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. Patton asintió una vez muy despacio, como quien acepta una información que confirma lo que ya sospechaba. «Quiero nombres», dijo. «Todos los que podamos confirmar, con unidad, rango y última ubicación conocida». Koch asintió. Llevaba días trabajando en eso. Una semana después, el coronel entregó un documento de 87 páginas. En la primera página, en números escritos a máquina, figuraba la cifra que nadie en Washington parecía querer pronunciar en voz alta: 5.217. 5.217 soldados americanos identificados por nombre, rango y unidad, cuyo paradero no había sido confirmado por los canales soviéticos y cuya repatriación no había sido ejecutada conforme al Acuerdo de Yalta. Patton firmó la página de presentación, metió el documento en un sobre y lo envió al cuartel general del general Dwight D. Eisenhower, no como una solicitud, como una exigencia. Eisenhower leyó el documento con la misma seriedad con la que leía todos los documentos importantes, en silencio, sin interrupciones, hasta el final. Comprendía perfectamente la gravedad de lo que tenía entre las manos. 5.200 personas con nombres y apellidos, con familias esperándolas en Iowa y Georgia y California, con derecho legal a ser devueltas conforme a un acuerdo que él mismo había contribuido a implementar. Pero Eisenhower también cargaba con otras realidades sobre sus hombros. La guerra en el Pacífico continuaba. Japón no había capitulado. Los estrategas militares calculaban que una invasión terrestre de las islas japonesas podría costar cientos de miles de bajas americanas. La Unión Soviética había prometido abrir un frente contra Japón desde el norte, una operación que aliviaría enormemente la presión sobre las fuerzas americanas. Romper con Stalin en ese momento, convertir una disputa sobre prisioneros en una crisis diplomática abierta, podía tener consecuencias que se medirían en vidas americanas en el Pacífico. Era el tipo de cálculo imposible que nadie enseña en las academias militares porque no tiene respuesta correcta. Eisenhower eligió comenzar por la vía diplomática. Envió una comunicación formal a través de los canales militares soviéticos. El mensaje era claro. Los Estados Unidos tenían constancia de que ciudadanos americanos permanecían en la zona soviética. El artículo 3 del Acuerdo de Yalta establecía su repatriación inmediata y se solicitaba coordinación urgente para ejecutar dicho acuerdo. La respuesta soviética llegó 3 días después. Era breve, correcta en su tono y absolutamente falsa en su contenido. Las autoridades soviéticas no tienen conocimiento de la presencia de prisioneros de guerra americanos en la zona bajo administración soviética. Todos los ciudadanos americanos identificados han sido debidamente procesados y repatriados conforme a los acuerdos vigentes.
Patton recibió una copia de aquella respuesta en su cuartel general de Bad Tolls. Años después, los oficiales de su estado mayor recordarían que el general la leyó en silencio. La dobló con cuidado, la dejó sobre el escritorio y pronunció exactamente 4 palabras. Mienten, tenemos pruebas. Había una persona que podía obtener lo que los documentos diplomáticos no podían: certeza. El teniente coronel John Waters tenía 41 años y conocía los campos de prisioneros desde adentro. Durante 2 años había sobrevivido el cautiverio alemán, primero en el norte de África, después de ser capturado en 1942, luego transferido a Polonia, donde permaneció hasta su liberación. Sabía exactamente qué aspecto tenía un campo de prisioneros desde el interior. Sabía leer los detalles que los informes escritos no capturan: el ángulo de las torres de guardia, la distancia entre los barracones, el movimiento de los detenidos a ciertas horas del día. También era el yerno de Patton. Nadie lo dijo en voz alta. No hacía falta. Cuando Patton le explicó la naturaleza de la misión, Waters no hizo preguntas innecesarias. La misión no existía en ningún papel oficial. Sin órdenes escritas, sin registro formal, sin comunicación que pudiera ser interceptada o utilizada diplomáticamente. 6 hombres en total, Waters al mando, 2 de ellos con dominio fluido del ruso, todos con documentación civil, sin uniformes militares, sin armas visibles. El 18 de junio cruzaron hacia la zona soviética. Durante 3 semanas, Waters y su equipo recorrieron 4 instalaciones distintas en territorio polaco y alemán oriental. Desde distancias seguras, con prismáticos y cámaras fotográficas de largo alcance, documentaron lo que encontraron. Hablaron con campesinos locales, observaron rutinas, cambios de guardia, movimientos de grupos de hombres en el interior de los perímetros vallados. Lo que Waters encontró era importante, no solo por lo que confirmaba, sino también por lo que descartaba. Los hombres detenidos no mostraban señales visibles de maltrato físico. Recibían comida, escasa pero regular, y había presencia de personal médico soviético en al menos 2 de las instalaciones. No existían evidencias de violencia sistemática, pero tampoco existía ninguna libertad. No había comunicación con el exterior. Ningún correo entraba ni salía. No había radio. No había visitas. No había información sobre fechas de repatriación. Los soldados americanos en aquellos campos sabían que la guerra había terminado y no sabían cuándo, ni si volverían a casa. El 27 de junio, Waters regresó y presentó su informe a Patton. La conclusión era sencilla y demoledora. Son prisioneros. El nombre del carcelero ha cambiado. El alambre es el mismo. En 4 instalaciones confirmadas, Waters había contabilizado más de 3,000 prisioneros americanos. Patton compiló el paquete completo. Las fotografías aéreas del coronel Koch, las fotografías de largo alcance tomadas por el equipo de Waters, los testimonios transcritos de los soldados que habían conseguido escapar por sus propios medios, la lista de 5,217 nombres, el texto del artículo 3 de Yalta, la respuesta soviética negando cualquier conocimiento. Envió todo a Eisenhower con una nota de 2 líneas. La diplomacia ha obtenido una mentira. Necesitamos otro argumento. Eisenhower convocó una reunión con el mariscal Georgi Zhukov, el comandante soviético de más alto rango en Europa. Zhukov era un hombre que había conducido al ejército rojo desde las puertas de Moscú hasta el corazón de Berlín. Un general de una inteligencia y una dureza forjadas en 4 años de guerra total. No era alguien que se intimidara fácilmente. Eisenhower presentó las evidencias con calma y sin acusaciones directas. Zhukov escuchó con atención. Luego respondió con la fluidez de quien tiene la respuesta preparada de antemano. Los campos en cuestión eran instalaciones temporales para personas desplazadas. Europa entera era un caos de poblaciones en movimiento, millones de refugiados, exprisioneros de múltiples nacionalidades, civiles sin documentación. La clasificación correcta de cada persona llevaba tiempo. Los canales adecuados estaban trabajando en ello. Se requería paciencia. Eisenhower señaló la palabra rápida en el texto del acuerdo de Yalta que había llevado consigo. Zhukov asintió con respeto. Los canales adecuados, repitió. Paciencia.
Eisenhower regresó a su cuartel general sabiendo que la diplomacia había llegado a su límite. Fue entonces cuando Patton desplegó su argumento más contundente. Presencia, no provocación, le explicó a Eisenhower cuando éste aprobó con condiciones estrictas la propuesta. No cruzamos ninguna línea, no hacemos ningún disparo. Simplemente nos aseguramos de que sepan exactamente dónde estamos y cuántos somos. En 72 horas, unidades de la Tercera Armada comenzaron a moverse hacia las posiciones más orientales permitidas dentro de la zona americana. Tanques Sherman, artillería pesada, unidades mecanizadas. Todo visible, todo deliberadamente visible, sin camuflaje, sin movimientos nocturnos, a plena luz del día, con los motores sonando y las banderas desplegadas. Eisenhower había fijado una condición absoluta, hasta la línea de demarcación ni un metro más, sin contacto con fuerzas soviéticas, sin incidentes, sin que nadie pudiera interpretar el movimiento como un acto de agresión. Patton cumplió la condición al milímetro. 3 días después de completarse el despliegue, el teléfono de Eisenhower sonó. Era Chukov. ¿Por qué concentran fuerzas cerca de la línea de demarcación?, preguntó el mariscal soviético. La respuesta de Eisenhower fue breve y eligió cada palabra con la misma precisión con la que se redactan los tratados internacionales. Es un recordatorio de nuestros compromisos mutuos. Una semana después llegó la primera transferencia. 200 hombres. En la frontera, sin ceremonias, sin declaraciones oficiales, sin reconocimiento de ningún error previo. Los soviéticos simplemente los condujeron hasta el punto de cruce y los entregaron. Patton estuvo allí personalmente. Habló con cada grupo. Les preguntó sobre las condiciones, sobre el trato recibido, sobre lo que habían visto y escuchado durante su tiempo en los campos. Las respuestas confirmaban el patrón que Waters había identificado. No había habido crueldad explícita. Había habido algo más calculado que la crueldad. Aislamiento total, sin información, sin correo, sin radio, sin contacto con el mundo exterior. La razón que emergió gradualmente de los testimonios acumulados y de los análisis de inteligencia de los meses siguientes era estratégica. Stalin no quería testigos de lo que estaba ocurriendo en su zona de ocupación durante aquellas semanas críticas. Las requisas masivas de equipamiento industrial, las deportaciones de poblaciones enteras, la construcción acelerada de la arquitectura del Estado policial que gobernaría Europa del Este durante las próximas 4 décadas. Mantener a los soldados americanos aislados y sin posibilidad de comunicación no era sadismo, era gestión de información. El mundo estaba viendo nacer campo por campo lo que Winston Churchill llamaría pocos meses después, en un discurso en Missouri, el telón de acero. Las transferencias continuaron a lo largo del verano. No en grandes grupos, no con anuncios previos. En grupos pequeños de manera irregular, sin admitir en ningún momento que había existido una retención deliberada. Para agosto de 1945, 4.800 soldados americanos habían regresado. 200 no regresaron jamás. Sus expedientes en los archivos militares americanos llevan una anotación de 3 palabras que es quizás la más brutal del lenguaje burocrático. Paradero, desconocido. Estado, desconocido. Patton continuó presionando durante meses. Envió solicitudes formales. Exigió información sobre cada nombre de la lista. Los canales soviéticos no respondieron a ninguna. En el otoño de 1945, el capitán Robert Schill visitó el cuartel general de Patton. No era una visita oficial. Schill simplemente quería darle las gracias en persona al hombre cuya reacción ante un informe de inteligencia había cambiado el destino de miles de familias americanas. Patton escuchó el agradecimiento en silencio. Luego respondió con la misma economía de palabras que usaba para las órdenes de combate. Son soldados americanos. No iba a dejarlos allí. ¿Por qué esta historia permaneció en silencio durante décadas? La respuesta incómoda es esta.
El relato de posguerra que los gobiernos aliados necesitaban construir requería mostrar la alianza como un éxito sin fisuras. Mostrar al público americano que sus soldados habían sido retenidos ilegalmente por su propio aliado soviético en violación de un acuerdo firmado por Roosevelt habría complicado enormemente la narrativa del triunfo compartido que legitimaba el nuevo orden mundial. Así que no se contó. Pero los archivos sobrevivieron. Las fotografías tomadas por el equipo de Waters en junio de 1945 sobrevivieron. La lista de 5.217 nombres, mecanografiada por el coronel Koch y firmada por Patton, sobrevivió. Y los hechos son los siguientes. El acuerdo de Yalta fue violado. La diplomacia fracasó. La presión militar funcionó. 4.800 hombres regresaron a casa. 200 no lo hicieron. Hay un número al pie de esta historia que nadie quiere leer en voz alta. 200. 200 familias que esperaron. 200 expedientes con esa anotación de 3 palabras. 200 soldados para quienes la ayuda llegó, pero no llegó a tiempo. Esta historia importa no solo como registro de lo que ocurrió en el verano de 1945, sino como el primer capítulo de algo más grande. El momento en que la alianza antinazi comenzó su transformación en Guerra Fría. El telón de acero no cayó en un instante. Descendió despacio. Campo por campo, frontera por frontera, nombre por nombre. Si esta historia te llegó, si estos nombres y estas fechas te parecen importantes, suscríbete a este canal. Cada semana contamos historias como esta, victorias que no fueron completas, héroes que tuvieron que pelear 2 veces, momentos en que la historia oficial dejó afuera lo más importante. Porque la verdad no siempre cabe en los titulares. A veces hay que buscarla en los archivos, en las notas manuscritas de un capitán de Ohio, en las fotografías tomadas con prismáticos desde la distancia segura, en los expedientes con esa anotación que nadie quiere leer en voz alta. La historia es más complicada que los libros de texto, y esa complicación es exactamente lo que nos hace falta entender.